Buenas noches, mi nombre es Viviana Jiménez, mi compañero Cristian Vargas, y juntos les vamos a explicar y hablar acerca del número de Avogadro, la constante 6,022 por 10 a la 23. Ok, para continuar con el tema del número de Avogadro, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de quién fue el personaje de Amadeo Avogadro, quien nació en 1776 en la ciudad de Turín y murió en 1856 en la misma ciudad, esto en el país de Italia. El señor Amadeo Avogadro estudió Derecho Canónico y ejerció la labor de abogado durante pocos años, cuando se enfocó especialmente en el estudio de las matemáticas, la física y la química, en el estudio del movimiento de partículas en los gases, en la cual se definió la ley de Avogadro como una ley en la cual se define que dos gases diferentes a mismo volumen y a misma condición de temperatura y presión van a tener igualmente el mismo número de partículas. A partir de la ley de Avogadro, químicos de generaciones posteriores establecieron lo que fue o lo que se denominó como una mol, que es la constante de 6.022 por 10 a la 23, la cual se define como la cantidad de sustancia, la cantidad de partículas que hay en una sustancia que puede ser medida en iones, en moléculas o en átomos, y a partir de eso definimos todo el tema del número de Avogadro y especialmente nuestro laboratorio, que es de lo que vamos a enfatizar. A partir de eso vamos a hablar y vamos a entrar en el tema de lo que es la electroquímica, especialmente la electrólisis, como un proceso en el cual consiste en la aplicación de corriente continua mediante dos electrodos, en este caso el ánodo y el cátodo. El ánodo es el lugar donde ocurre la oxidación o la pérdida de electrones, y el cátodo es el lugar donde ocurre la reducción o la ganancia de electrones. En este tema vamos a enfatizar en estos términos. Como ya sabemos, estamos hablando de corriente, entonces vamos a utilizar electrones, el voltaje, que se define como la fuerza que mueve estos electrones y está medida en volts, la corriente, que es la velocidad a la cual se mueven esos electrones y se está midiendo en amperes, la resistencia, que es la resistencia al paso de los electrones, y finalmente lo que es la carga, que es la cantidad de electrones que se mide en coulombs. Ok, continuando con el tema, entramos a lo que fue el señor Faraday, que nació y murió en Gran Bretaña. Nació en el año 1791 y murió en 1867. En el tema de electroquímica, lo que nos concierne es lo que se especifica como la constante de Faraday, que mide la cantidad de carga eléctrica en un mol de electrones, y su número es de 96.500 coulombs sobre mol. Ok, continuando con el tema de electroquímica, debemos saber lo que es un electrolito, que es la sustancia que al disolverse produce iones. En este caso tenemos dos iones de carga diferente, que es el catión de carga positiva y el anión de carga negativa. Ahora vamos a hablar acerca del laboratorio que realizamos. Para este laboratorio necesitamos reactivos, los cuales utilizamos como el agua, especialmente destilada. Usamos también ácido clorhídrico y sulfato de cobre. Para este laboratorio utilizamos varios pasos. El primero fue limpiar las placas de cobre con ácido clorhídrico. Segundo, pues lavamos estas mismas placas de cobre para quitarles el ácido clorhídrico y después las secamos. Luego pesamos el cátodo con una mayor precisión. Después hicimos una disolución de 1 molar de sulfato de cobre, para lo cual utilizamos 15,95 gramos de sulfato de cobre y agua destilada. Esto utilizamos un proceso de agitación para mezclarlo. Okay, en el proceso de laboratorio continuamos con lo que es el montaje. En este caso utilizamos lo que es una fuente de energía, un envase o un... Continuando en el laboratorio, entramos a lo que es el proceso de montaje, en el cual tomamos una cubeta de electrodeposición y directamente lo conectamos a una fuente de energía
o de alimentación que conectamos mediante cables y pinzas con 2 electrodos de cobre. Colocamos unos 400 mililitros de la disolución acuosa de sulfato de cobre en un vaso precipitado de 500 mililitros. Sumergimos los electrodos que están conectados a la fuente de alimentación en la disolución 0,1 molar de sulfato de cobre. Debemos tener precaución de que los electrodos deben estar lo más cerca posibles, pero no se pueden tocar. Bueno, seguimos y conectamos la fuente de alimentación y tomamos el tiempo a través de un cronómetro en el cual especificamos una hora en el cual se hizo este proceso de electroquímica. Acá podemos verificar un poco más a fondo dentro de lo que está pasando dentro de la solución y dentro del vaso en el cual se encuentra el cátodo y el ánodo, en el cual del ánodo se está ocurriendo el proceso de reducción, de oxidación, en el cual se están desprendiendo los átomos o las moléculas de cobre y se están depositando en el cátodo, en el cual está ocurriendo el proceso de reducción. Y acá podemos ver la reacción química que está ocurriendo dentro de esta disolución. Sabiendo que el flujo de carga o flujo de corriente que tomamos de la fuente es de 0,4 amperes, podemos hallar lo que es la carga. En este momento sabemos que la carga es ese flujo de corriente por el tiempo que tomamos de una hora. Entonces tomamos los 0,4 amperes, los multiplicamos por el tiempo y los expresamos directamente en minutos. Y obtenemos esta carga que es de 1440 coulombs. Después sabemos que la carga de un electrón es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por electrón y con esto hallamos el número de electrones que están directamente en esta carga, para lo cual tenemos que esta fórmula que es la carga sobre la carga del electrón. Para hallar el número de electrones, entonces hacemos la fórmula con los datos anteriores, 1440 coulombs sobre 1.6 por 10 a la menos 19, esto nos da directamente el número de electrones, que es 9 por 10 a la 21 electrones. Y luego de esto procedemos a secar cuidadosamente el cátodo con el cobre depositado. Por diferencia con el peso inicial que habíamos hallado del cátodo, podemos calcular la cantidad de cobre que se ha depositado. En nuestro caso, el aumento de masa que ha experimentado el cátodo ha sido de 0.45 gramos. Ya teniendo este dato, podemos calcular el número de átomos de cobre que han sido depositados en el cátodo, para lo que podemos emplear esta siguiente expresión, que es el número de electrones que ya habíamos hallado dividido 2, el cual nos da 4.5 por 10 a la 21 átomos de cobre. Luego de tener este dato, conocemos la masa depositada del cobre sobre el cátodo, podemos calcular el número de moles que habrá de átomos de cobre. Para ello empleamos la siguiente expresión, que es la masa de cobre sobre su peso molecular del cobre. Obtenemos los 0.45, que fue el aumento de la masa, y lo dividimos por 63.5 gramos mol, que es el peso molecular, y nos da 7.09 por 10 a la menos 3 gramos de cobre. Y al finalizar podemos utilizar esta fórmula que directamente nos va a dar lo que es el número de Avogadro de este laboratorio, el cual se toman los átomos de cobre y se dividen por las moles de cobre que hallamos anteriormente. Acá tenemos los datos, 4.5 por 10 a la 21 átomos de cobre divididos 7.09 por 10 a la menos 3 moles de cobre, y finalmente nos da lo que es el número de Avogadro, o una aproximación que en este caso por haber tomado los datos no con toda su expresión decimal nos dio 6.35 por 10 a la 23. En conclusión, podemos decir que el error cometido en este cálculo lo podemos considerar como aceptable,
ya que las medidas realizadas llevan una imprecisión grande. Con todo este método se podría afinar bastante si utilizáramos medidas mucho más precisas. Muchísimas gracias.